Medio oculto. Vamos a dejarlo para después. No, qué sé yo, como vos te sientas cómodo. Me siento re cómodo abajo. Ponételo, si te sentís cómodo. Me siento re cómodo abajo Yo me siento encubierto. Desde el anonimato. Sí, me siento así y me explayo mucho. Si para vos es cómodo, metele, como vos te sientas más cómodo. Como que me siento encubierto y ahí te da la libertad de hablar. Bueno, dale. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy tenemos a Augusto, jugador amateur y crack total en su mundo. Es investigador de accidentes de aviación, experto en manejo de crisis. Viene a charlar sobre deporte, vida, errores, crecimiento y tenis. Bienvenido, Augusto. Bueno, gracias, Alex. Gracias por la invitación, un gusto. Qué bueno tenerte acá, Augusto. La verdad que tenía muchas ganas de hacer esta charla porque vi todo lo que has hecho en tu carrera profesional y no sé, me da mucha curiosidad saber más sobre ese tema. Y bueno, quería empezar por el principio. Quería que te presentes a las personas que no te conocen y que no saben de vos. ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo me presentaría? Primero me presentaría como fanático del tenis. Cuando me presento en lugares formales para hablar, sí, para dar alguna conferencia, alguna clase, siento la necesidad de llevar el tenis. Siempre hago la referencia y llevo algún ejemplo o algo. Así que primero me presentaría como fanático del tenis y como una persona que se preparó mucho para trabajar frente a situaciones complejas, situaciones que no son deseables, y de eso tratar de aprender para mejorar. Creo que eso resumiría un poco todas las actividades a las que me dedico. Actualmente. Sí. Perfecto. ¿Edad? ¿Dónde vives? 47 años, de Buenos Aires. ¿Sos de Buenos Aires? Sí, vivo acá en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Cerca. Muy cerquita de acá, me queda cómodo el club. Perfecto. Vengo acá juego en estas canchas desde hace más de 15 años, yo creo que. Madre. En distintas etapas, ¿no? Sí, pero sí. hace mucho tiempo. De cuando estamos sentados acá era una cancha también. Había 3 canchas, sí. Había otro gimnasio también. Antes de la pandemia, ¿no? Mucho antes de la pandemia, Vamos desde el principio. Contanos un poco más sobre tu infancia. Te cuento, yo nací acá en Capital, viví de chico, hice la escuela y todo en provincia de Buenos Aires, en San Miguel, donde era mi familia, mi casa. Okay. Después ya hace muchísimos años que vivo acá en Capital. Tuve un gran vínculo, un gran lazo con Córdoba, viví muchos años de no vivir completamente, pero sí mucho ida y vuelta en Córdoba, así que un poco me formé tenísticamente allá en el Náutico Córdoba. Lindo. Cancha dura, no polvo de ladrillo. Diferente. Sí, totalmente diferente, pero mis primeros pasos en escuelitas de niño y de empezar a jugar fue allí en Córdoba. Y después, bueno, la vida profesional te va llevando por distintos lugares, pero siempre afincado aquí en Buenos Aires. ¿Y de tu niñez? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu niñez? ¿Qué es los momentos más felices que te dejó? Bueno, creo que Córdoba fue mi momento más feliz de esos años y de lo que recuerdo de la escuela y de esa época tan linda que es el colegio secundario. Sí. Lo disfruté muchísimo, pero siempre mi meta fue terminar la escuela para poder estudiar y para poder dedicarme a lo que hago. ¿Siempre quisiste estudiar lo que actualmente haces? La aviación siempre fue mi pasión. Okay. Viene de familia también, mi mamá, mi abuelo, todos venimos del mismo lado aeronáutico. Okay. Entonces siempre mis juegos de niño y mi actividad y mi norte estaba puesto en eso, sin dejar de disfrutar lo que hacía de chico. Sí. Pero siempre es como que no examiné nunca la chance de hacer otra cosa que no sea esto. Ah, hermoso eso. Siempre, de chico. Fue mi juego de chico, mi hobby de chico, y después pasó a ser mi estudio, mi profesión y mi responsabilidad. Qué lindo eso, qué lindo eso. Pero también, bueno, viene por parte de familiar, digamos. Eso ayuda muchísimo. Sí, ayuda Pasa mucho que cuando uno va en la adolescencia se pierde mucho, ¿no? En tantas opciones que hay. Sí. Pero qué lindo que hayas podido tener siempre claro esa parte. Sí, creo que fue de las pocas cosas que tuve claro en la vida. Pero sí, siempre fue lo que quise hacer. Siempre fue el lugar donde deseé estar y cuando llegaste causa mucha satisfacción. ¿Y el deporte en la niñez, qué
¿Cómo vivías el deporte? Te pregunto esto porque en nuestra academia siempre tenemos alumnos, chicos de 4 a 11 años, y nuestra filosofía, nuestra metodología es que los chicos se diviertan antes de que sea algo exigido por los padres, no solo de tenis, sino para otros deportes que le exijan hacer baile, hacer teatro exigido, como que siempre buscamos el disfrute. Vos, ¿qué deporte disfrutabas? ¿Qué es lo que más te apasionaba hacer? Primero que la concepción que ustedes tienen hoy es absolutamente superadora y creo que es el camino por donde se debe ir con los chicos. Como te decía, yo de chico también empecé con Sí, escuelita, con academia, sí, así, y era un poco frustrante, sí, porque de lo que yo veo que ustedes trabajan con los chicos, a la metodología que se usaba sí, antes, era completamente distinta. Éramos, no sé, no me acuerdo, un grupito de niños sí. y vos tenías que como hacer una filita y esperar turno que te Claro, tocara a es vos para verdad. golpear con la derecha Sí, y volver a tu lugar hasta que todos los chicos lo hacían y era como bastante aburrido. sí, A vos te gustaba el deporte, pero esa metodología de enseñanza claro. no estaba del todo. Que va en todas las áreas también, ¿no? Sí, Deportivas, también académicas, está bien, todavía cuesta un poco, ¿no? no, pero se ha Algo cambiado cambiado, mucho algo cambiado. y me parece genial porque se incentiva a los chicos desde otro lado, más propedéutico, más que les llega el conocimiento Sí, sin hacer enfoque en el conocimiento, sino en lo lúdico y eso te lleva... exacto. Y eso me parece absolutamente superador. Sí, eso está lindo, eso Era está lindo. muy frustrante de chico por ahí querer jugar, Claro, estar en la cancha, querer claro. disfrutar, pero bueno, tenías que esperar tu turno Sí. y pasaba el tiempo, así que eso me parece que es un salto enorme y que está buenísimo. Bien, bien, bien. Porque sí, nosotros tratamos de hacer eso, que conocer cómo la gente de chico se sentía bien. Y creemos en eso, en que Ujú. la parte más lúdica, más recreativa, sea principal, sin dejar el enfoque de táctico, técnico, ¿no? Claro, sí, Sin sí, duda. sí. Y bueno, y tu adolescencia. La adolescencia sí no fue una etapa que jugué tanto al tenis, por ahí, viste, en la Sí, escuela te llevan más a jugar al fútbol con los compañeros y demás, pero siempre, sí, siempre ligado al tenis y con el foco, ya te digo, en la profesión. Siempre, siempre, siempre fue querer trabajar, querer hacer, querer estudiar, querer aprender, como que la juventud fue mi época un poco como quien dice de quemarte sí. y de poner todo el foco, el esfuerzo en eso. Perfecto. Y a nivel académico, arrancaste, como vos me dijiste, siempre enfocado en lo que Sí. querías, pero ¿cómo fue la parte académica? Y la parte académica en este ámbito es bastante, como te diría, bastante rígida porque hay Sí, pocos lugares donde se estudia. Yo me sí, formé en Fuerza Aérea, sí, después estudié bastante en la Universidad de Southern California, en la sí, Escuela de Ingeniería de Vieterby, y ahí fue finalmente donde hice mi maestría, me especialicé y demás. Si bien hay muchos lugares para estudiar sí, aviación sí, como en sí, a lo que yo me he dedicado y lo que a sí, mí me gustaba es muy chiquito, el sí. núcleo es muy pequeño, entonces es como muy quirúrgico a donde tenés que ¿A ir. dónde ir? ¿A dónde Sí, entrar? ¿En Sudamérica o...? sí, en Sudamérica hay poco, de Sí, hecho tengo la suerte hoy de desempeñarme como los pocos instructores, sí, docentes que hay en América relacionado con esto sí. y hago formación de otros profesionales que se dedican específicamente a estas actividades en la región y en Centroamérica. Perfecto. Y si alguna persona que nos ve quisiera estudiar lo que vos hiciste, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde arranca? Primero hay que estudiar algo de base, te tiene que gustar mucho la profesión y después hay que empezar a especializarse, hay que empezar a capacitarse en el área específica y por sobre todo lo que hay que tener es mucha vocación. Ok, Mucha vocación porque en el caso de tu carrera, en la mía y en estas actividades sí. son cosas muy pesadas, que llevan mucho tiempo y que llevan mucha responsabilidad. Y si realmente vos no sentís esa vocación y vas a asumir la responsabilidad, es probable que en el camino te frustres. Primero creo que hay que tener muy claro a uno hacia ¿Dónde dónde va? quiere ir y luego elegir y empezar ese rumbo. ¿Y cómo ves la parte económica? Porque cuando uno arranca a estudiar también está ese ámbito, ¿no? El Sí, económico, claro. que al final va a ser un fin para tener mejores condiciones, digamos, pero también está entre el equilibrio entre la vocación y también que la carrera me sirva para mantener un hogar en en Absolutamente. ciertas cosas. ¿Cómo funciona eso en tu área? Cuando tuve que elegir,
Cuando a mí me tocó pensar, nunca pensé en lo económico. Hoy sí. Sí, sí. Hoy es completamente distinta la ecuación. Uno de adolescente, de niño lo ve de una manera. No pensás que vas a tener que tener una familia, mantener una familia, ni que vas a tener que pagar cosas. No lo pensás por lo que te gusta, por lo menos en mi caso. Sí. Pero creo que sí, el factor económico es determinante. Creo que el mercado laboral, específicamente en mi actividad, si bien te pide un estándar muy alto de capacitación y de entrenamiento tuyo también, me fijé. Lo que se paga no es acorde al nivel de responsabilidades que tenés. ¿Qué pasa? En un montón de áreas, en un montón de profesiones, y regiones también. Claro, donde la responsabilidad que vos le das a la persona es muchísima y el salario no es acorde. Sí, lamentablemente no es de las profesiones mejor pagas. Sí. No. Porque sin duda, como vos dices, hay que buscar la vocación para uno poder hacer su vida y dedicarle de lleno. Pero hay que hablar claros también, porque en momento dice, bueno, yo puedo ser el mejor profesional, pero si no tengo un buen salario, me va a costar, y por ahí no me puedo dedicar al 100% en esta actividad. Y que pasa un montón donde uno cierta parte del tiempo y eso lo dedica a su profesión y bueno, tiene otros trabajos, otras actividades que te ayudan para sustentar la diaria, ¿no? Sí, totalmente. Y que es lógico, y que está bien, y que eso tampoco va en desmedro de tu profesión o de tu actividad. Sí, totalmente. Tranquilamente vos podés tener tu profesión, tu actividad, y bueno, en un tiempo libre o en otro espacio que haces, te dedicas a otra cosa que sea un poquito rentable como para compensar. Sí. Es difícil estudiar algo o dedicarte a algo que no te guste y que lo hagas solamente porque sea algo rentable. ¿No? Creo que nunca te saldría bien si realmente la ecuación no sale. Si no hay pasión, si no lo sentís, no va a salir. La ecuación hay situaciones donde, bueno, creo que podés tener tu profesión, tu estudio, lo que te gusta y complementar, ¿no? Complementarlo. Creo que se trata un poco de eso. Totalmente. Contame un poco más de tu trayectoria. Vi que había estudiado en Estados Unidos, en la Fuerza Armada. Hice la carrera, llamémosle administrativa, en el organismo de investigación de accidentes aquí en Argentina. Pasé por el cargo de investigador, pasé por el cargo de jefe de departamento y después tuve 2 periodos en los que fui director nacional. Entre fin de 2013, mediados de 2013 hasta mediados de 2016 y después 2019 hasta la pandemia. Hasta que empezó la pandemia. Y ser director nacional, ¿qué implica? ¿Qué es? Es una responsabilidad grande en tanto y en cuanto no solamente tenés gente a cargo, colegas a cargo, porque no dejan de ser colegas por más que vos tengas la responsabilidad de gestionar el área. Pero bueno, es el peso de llevar adelante todas las investigaciones, estar al frente de eso, estar al frente de las crisis cuando se generan, poder atender las necesidades políticas que se van generando, de respuestas, de informar, del compromiso con tu trabajo. Es desgastante. Cuando acepté el cargo en su momento la primera vez, quizás no medí eso, no medí el nivel de responsabilidad y de tareas que iba a tener. Y lo ibas descubriendo también. Lo fui descubriendo día a día. A los golpes, lo fui descubriendo. Muchas cosas se aprenden a los golpes porque no están escritas en ningún libro. Pero es que, claro. De equivocarte y al día siguiente querer hacer las cosas mejor. Pero sí, es lindo, pero es desgastante a la vez. Tuve la oportunidad, que creo que fue de las cosas que más me quedan a mí de eso, que fue haber propiciado un cambio en la metodología de investigación acá en Argentina, donde pasamos de un foco muy llevado a la persona o solamente al error de la persona, a empezar a verlo desde otro lado, más organizacional, más institucional, más entender de qué le pasa al contexto para que las personas se equivoquen o para que pasen determinadas cuestiones. Y haber podido liderar un proceso de cambio tan profundo, de cambio metodológico que es complejo, costó muchísimo, pero haberlo hecho creo que es una parte importante, el gran tilde de decir, la verdad que me da mucha satisfacción profesional poder haber llegado a eso. Muchas fricciones también cuando uno quiere cambiar algo, ¿no? Quiere mejorar, quiere cambiar siempre tus propios colegas. Ahí está la cuestión. Que dejan ya de ser incluso hasta muchos amigos porque... Exacto. Hay una relación cuando vos haces un cambio organizacional entre
la resiliencia y la resistencia, ¿no? Sí. Es como, siempre lo grafico como una balanza de platos, Sí, sí. donde constantemente va cambiando y generalmente las personas tienden a la resistencia al cambio. Sí. Es decir, ¿por qué lo vamos a cambiar si lo veníamos haciendo bien de esta manera? O no, o vos no lo vas a cambiar. O tal cual. Ya lo he intentado, no se ha hecho. Exacto, exacto. Y ahí se genera una resistencia y vencer esa resistencia y seguir adelante y buscar la resiliencia es complejo, es un desafío, pero son los desafíos que te motorizan, son los desafíos que te y te sirve para después también, ¿no? Claro. Toda esa experiencia, todo ese peso que uno tiene, porque más adelante también te vas a desarrollar como escritor, ahora lo charlamos, como docente y todo ese bagaje de aprendizaje. Sí. Ese bagaje de esa experiencia, yo en su momento lo sufrí, no la pasé bien, pero hoy lo capitalizo. ¿Después de mucho tiempo? Sí, después de muchos años empezás a capitalizar ese aprendizaje. En el momento estás en la coyuntura, en el resolver, en la diaria. Ahora, cuando lo ves retrospectivamente, ves otra fotografía, ves otra imagen que para mí es el aprendizaje es hoy. Y para el currículum, tener cargos públicos es muy bueno en tu área. Sí. Es bueno. Académicamente, en el área, sí, cuando concursás para un cargo, concursás para, no sé, ser docente en una universidad y demás, colocás tus cargos, las investigaciones en que participaste y demás, y eso tiene un peso académico. Yo el cargo también, y mi puesto actual lo logré por concurso, no por designación. Tenía designación directa en su momento, pero después concursé, por lo tanto es un proceso donde vos validás todo tu trayectoria, tu experiencia. ¿Y por qué deberían estar en ese puesto? Exacto. Y es con concurso, por méritos, y la otra opción es por designación. Por designación. Y eso tiene un plazo de... Sí, generalmente es por plazos. Es por plazos. Los cargos ejecutivos son generalmente por 180 días, extendibles, por ahí son por un año, o son por un periodo de gestión, y después se van recambiando. ¿Cuándo aparece Augusto con las ganas de escribir? Siempre leer me encantó. Sí. Fui muy lector, como te decía, me crié mucho en Córdoba y leer el diario a la mañana con mi abuelo era la actividad, tomar mate y leer el diario. Y leer no solamente las noticias, sino leer todo el diario. Y también los gráficos que hay en los diarios ayudan, ¿no? Te llama la atención un gráfico. Siempre me gustó mucho leer y empezar a escribir, llegué a empezar a escribir por necesidad. Sí. Lo primero que escribí fue un diccionario técnico de vocabulario aeronáutico y empezó como una listita de palabras y de términos que yo necesitaba saber para estudiar o para el manual o para trabajar o lo que sea. Siempre hay un poquito en cada lugar y no había todo junto. Claro, y en su momento, te estoy hablando en los 90, no había ni ChatGPT, ni acceso tan fácil a internet, entonces era todo... Pero hace poco nomás, ¿eh? Claro, era todo papel y lápiz, y así empecé. Y lo empecé a compartir, eso que había escrito, pero tenés que hacer un libro con esto, tenés que hacer un libro, qué sé yo. Aparte es muy técnico, ¿no? Es muy específico. Y lo llevé, me animé. Ok. Y lo hice absolutamente autónomo con la ayuda de mi amigo Diego, que es diseñador gráfico, es un amigo mío de toda la vida y él participa en todos mis proyectos. Yo siempre le digo que él es como la cábala. Sí. Si él no está en algo que yo hago, no funciona bien. Ahora vamos a hablar de las cábalas para el tenis. Bueno, eso es para Diego tiene que estar. Y Diego me ayudó muchísimo, hicimos las portadas, qué sé yo, y me animé y me largué. Y ahí salió el primer libro entre 2009 y 2010. Ok, un año. ¿Cuánto te llevó producir un libro? Y ¿Es el primero? Ese libro me llevó 3-4 años hacerlo. Upa, bastante... 3-4 años. Y después, a través de ese libro, me gané un concurso acá, que fui a FIDAE, que es la Feria Internacional del Aire y del Espacio en Chile. Ya. Ahí me ofrecieron un contrato para una editorial española, para hacer la reversión de ese libro. Esa misma editorial después me ofreció un contrato para escribir otro libro específico sobre investigación. Después tuve contacto... Ahí ya hice 2. Ahí ya hice 2. Claro. Y después tuve
también a través de ferias internacionales y demás, tuve el contacto con Paraninfo, que es la editorial en español, que es la más grande de edición de cuestiones técnicas. Me convocaron ellos, yo estaba trabajando en un proyecto en ese momento sobre análisis de fallas en materiales, por qué se rompen las cosas. Lo presenté y fue todo un desafío porque es una editorial muy grande a nivel mundial. Lo aceptaron y ahí hice mi primer libro con Paraninfo. Y después, bueno, ellos me han encargado trabajos. Y después en paralelo ya me largué a escribir más cosas yo acá. Y también con una espalda ya de haber tenido... Sí, claro. Porque primero siempre cuesta. Obvio, y después, obvio. Pero 3 años es un buen tiempo donde uno quiere dejarlo a punto, ¿no? En promedio un texto a mí me lleva 2 años, 2 años y medio. ¿Y todos son de la parte de investigación? ¿Todos son investigación? Bueno, ahí viene el quiebre. El último que escribí fue en la pandemia. Sí. Y fue un poco el preludio de lo que estoy haciendo hoy. Hice un quiebre con ese libro. Y ese libro dejó de ser un libro técnico para ser un libro de relatos. De relatos de investigación, de relatos de vida. Se llamó Mano a Mano porque era como esto, ¿no? Una charla en texto con los protagonistas y con la historia sobre cómo se había llegado a ese accidente. Desde Gardel, desde el accidente de Gardel. Muy interesante esa parte. Desde el APA, las cosas más críticas en la Argentina, pero cortado, narrado en primera persona. Y eso fue un corte. Y a partir de ahí yo dije, bueno, amo la aviación, es mi nicho, es todo, pero quiero empezar a hacer otras cosas. Y a partir de eso, que fue la época de la pandemia, ahí empecé a extenderme a lo que es la gestión de riesgo en otras industrias y en lo que es en salud, seguridad del paciente. Y ahí empecé a estudiar sobre eso, contactarme con gente. La vida también te va llevando a ir conociendo gente. Entre el mundo médico y el mundo de la aviación siempre hay una ligazón, hay un conocimiento, una admiración mutua. Así que nada, me metí a trabajar con eso y llegué a terminar este libro nuevo que va a salir, espero, ahora, si no es la semana que viene, será la próxima que esté en las librerías, que es un poco hablar de esto, ¿no? De la gestión de riesgos en todas las industrias de alto riesgo. Hoy... ¿Pero qué sería alto riesgo? No me quiero ir en lo teorista, pero hoy entendemos que hablamos de industria ultrasegura, ¿no? Industria ultrasegura es toda aquella tarea, trabajo, donde nosotros, para hacer lo que tenemos que hacer, dar el servicio a las personas o brindarle los bienes, ponemos en riesgo un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, una central nuclear nos provee de energía eléctrica, pero maneja materiales radioactivos en un entorno absolutamente hostil. Y tenemos datos de eso también. ¿Qué pasa cuando no funciona y explota todo, digamos? Tenemos datos y ya sabemos, lo tenemos muy presente. Exacto. Pasa lo mismo en la salud, ¿no? Uno va a un centro de salud para hacerse un tratamiento por X enfermedad y a veces las cosas no salen bien. Tomás un avión y podés tener un accidente, en un ferrocarril podés tener un accidente, un buque puede tener un accidente. Entonces, la mirada de cómo gestionamos esos riesgos y cómo intentamos hacer que sean más seguros es transversal, la metodología de trabajo. Después vamos a lo específico, ¿no? Pero la forma en que entendemos cómo vamos a tratar de ser mejores es similar, es similar. Entonces, bueno, me centré mucho en eso, vengo trabajando en eso y bueno, el libro va justamente de eso, de entender cómo pensamos, por qué pensamos de determinada manera, cómo llegamos a aplicar todo eso que pensamos de la teoría a la práctica y la última parte es hablar de llevarlo a que sea una cultura de seguridad, que no sea solamente como muchas empresas se habla de un programa de seguridad, sino que pasa a ser la cultura de la organización. ¿Y cómo sería un día que vos te dedicas ahora, porque ya no lo está escribiendo, ya está todo para lanzarse, pero antes de que esté listo ya para la impresión, un día vos te levantas y vas, te planificas para armarlo capítulo a capítulo? ¿Cómo es esa organización? Es un poco desordenada, no hay planificación. hay ideas, ¿no? Yo tengo la manía de siempre tener 3 cuadernos. En uno anoto todas las cosas de la diaria, de lo que tengo que hacer del trabajo, de esto. ¿Tu agenda? Cuadernos, ni siquiera agenda. Ni siquiera agenda.
Y en otros 2 que voy escribiendo ideas. Algunas son ideas que es algo que se me ocurre y otras que lo voy desarrollando. Una vez que procesé todo eso, ahí sí lo llevo a la computadora y voy armando por temas, te diría, ¿no? Ok. Voy armando ideas por tema. Siempre de lo más grande. Sí, Ok. o dedicándome específicamente a algo y después eso lo voy transformando en un hilo Ok. que sea... Hilo conductor, claro. Claro, Que tengas... que tenga un hilo conductor, Claro, claro. editorializarlo. Claro. No podría ponerme quizás a escribir un libro que me diga, bueno, capítulo 1 tanto, Sí. desarrolle. Sí. No, Ok. necesito ir trayendo ideas y después una vez que tengo todo, voy uniendo. Y Ok. voy reescribiendo eso y le doy forma. Pero y hay escritores que se dedican, no sé, existe escritores que se dedican Cuando de escribís, 8 a 12, de 8 a 4 a escribir un libro. ¿Te has es conocido alguno? difícil. Es Yo difícil. de los amigos, colegas que conozco de esto, Ok. es difícil que vos te pongas un horario, un día y un horario para Sí. hacerlo. Porque tenés que tener la cabeza también despejada, Ok. ¿viste? Que te tiene que cerrar la idea. Cuando vos estás con muchas cosas en la cabeza, o Ok. problemas, o tenés que resolver, no, Sí. tenés que tener un momento de tranquilidad, te sentás, te haces el mate, decís, bueno, a ver, Que fluyan. voy a dedicarle un par de horas a esto. Y siempre irlo relacionando, ¿no? ¿Qué es lo que había escrito antes? ¿Qué es lo que voy a escribir ahora? Sí, Y eso la sí. relación siguiente, entonces, decir, Esas ideas sí son las que te digo que vas haciendo el punteo, sí, los vas sí, armando, sí. entonces vas llevando un eje. Pero no vas llevando el texto tal y como va a ser el final. Ok. El tal y como va a ser el final es literalmente el final. Hasta el momento de que casi que va la imprenta, seguís corrigiendo, modificando, arreglando, buscando y trabajás con otras personas que te ayudan a corregir y a mejorar los textos. Perfecto. Vamos al área docente. Vamos a lo docente. ¿Qué siempre te gustó? ¿Fue una área donde también te sientes cómodo? ¿Cómo surgió la parte docente? ¿Fuiste docente universitario cuando eras estudiante o no? No. Después. No, después. Ok. El tema de la docencia vino como una consecuencia, ¿no? Ok. En mi trabajo empecé a dar en los cursos de investigación que se iban dando, me propusieron hacerme cargo primero de algunas materias que tenían que ver estrictamente con cosas muy Ok. técnicas que hacía, con esto que te decía de ensayos de materiales Ok. y demás. Empecé por ese lado. Eran cursos formativos profesionales, pero te diría internos. Sí. Y bueno, también las cosas se van dando, ¿no? Sí. No lo busqué y bueno, empecé con esos cursos, después empecé también más formalmente en algunas escuelas de vuelo, en una Sí. grande acá en Argentina, a dar la parte de seguridad Sí. para la carrera de pilotos comerciales. Y después me ligué también con esto que te decía del meterme con otras industrias y Sí. todo, más en el área de salud, sí, ya en formato más universitario, Sí. tradicional. Ahora sos docente Sí, universitario. estamos en otros proyectos con otra universidad nacional también, que esperemos que salga para el año entrante. Así Ok. que, pero la docencia fue como una consecuencia, no fue el objetivo en Ok. sí. ¿Y qué tal es ser docente? Tener gente al frente, siempre tratando de transmitir todo el conocimiento. ¿Cómo es eso, ser docente? Es un desafío que está bueno y a mí me gusta porque tiene que ver estrictamente con lo que yo hago. Sí. No sé si hoy podría ser docente de una materia común o transversal. Ajá. No sé, por ejemplo, qué sé yo, si vas no sé, se me ocurre a la carrera de medicina alguien que sea docente, ¿cómo se dice? Anatomía. De anatomía, que es Claro. algo transversal a todo. Claro. No sé si podría en cosas así o ponerme a dar ciencia de los materiales para todo. Quizás si me pongo lo hago, pero me atrae la docencia en trabajar específicamente en lo que yo hago y con gente que ya esté metida en eso. Ok. Entonces como que no es la docencia, llamarle tradicional, donde vos le enseñás a un alumno desde cero, sino que estás colaborando con otro colega a mejorar y a darle otros desafíos laborales. Pero eso es un ida y vuelta seguido, entonces, Y es continuo. muy bueno. Y es muy bueno porque aprendés muchísimo de la gente con la que estás. Y hay algo que para mí es súper importante, que es traer los problemas de la gente que está capacitándose, traerlos al aula y trabajar con esos problemas laborales, ¿no? Sí. Yo problemas familiares no resuelvo. Problemas matrimoniales. Eso no te podría ayudar.
pero sí hacer la propuesta de traer la vivencia, la diaria y trabajarlo con el grupo, en el aula o el aula virtual o presencial, como sea. Sí. Está bueno, me parece súper enriquecedor para el que lo hace, para el resto de las personas y para uno mismo. Porque yo también no podría ser docente universitario, siento que no. Sí, profesor de tenis, pero docente universitario no, nunca, viste, cuando uno arranca tienes la opción de hacer ayudante y empezar, pues te había preguntado, pero nunca, no me llamó la atención y muchos se enamoran también de la docencia en esa etapa hay gente formativa. que es docente de algo. algo. Carrera, ¿no? Yo ya te digo, no sé si ese tipo de docencia hoy por hoy lo haría, estoy muy cómodo y me gusta mucho esto que hago. Esto que hago sí, me encanta. Me encanta y ya te digo porque le encuentro el ida y vuelta, va por otro lado. Hermoso. Investigador. Investigador, así es, investigador de accidentes. Lamentablemente son investigaciones que no son programadas, son ante hechos que ocurren. Pero bueno, parte de la construcción de la seguridad es investigar lo que pasó. Para no cometer el mismo error. Claro, porque... Pero una pena cuando uno va a esa parte final, ¿no? Cuando ya pasó la tragedia, muchas cosas pasan, vidas y... Pero tiene que haber una parte investigada. Lamentablemente las cosas pasaron, pasan y pasarán. Sí. Es así. Ahora, si nosotros como sociedad nos limitamos solamente a que la justicia ejerza una pena, meta preso, por decirlo literalmente, una persona o recaiga una sanción en algo, nos perdemos la oportunidad de aprender de lo que pasó, ¿no? Y si realmente no aprendemos y no buscamos la mejora, difícil va a ser que eso no se vuelva a repetir. Entonces, lo que se trabaja en esto no es en buscar culpas ni responsabilidades sobre personas, sino es entender qué pasó y buscar mecanismos, defensas, estrategias para hacer que el sistema sea más resistente en el global. Pero al final la conclusión de una investigación, hay culpables. No, en lo que nosotros trabajamos no hay culpables. En las judiciales sí. Sí. En lo que trabaja la justicia sí hay un culpable, hay una condena o una pena, un resarcimiento económico. Sí. En lo que se trabaja en seguridad no, justamente es lo opuesto. No se busca el culpable, sino se busca entender qué es lo que pasó, que no es evidente, ¿no? Que muchas veces está ese origen está muy lejos en el tiempo y el espacio de lo que vos ves que sucedió en un accidente. Pero, por ejemplo, un juez no podría también tomar esa conclusión de tu investigación. Podría, pero no debe, legalmente está protegida esta investigación. Okay. Hay tratados internacionales donde dice que esto es un hecho solamente técnico, que es una investigación técnico-científica para la mejora y que no tiene nada que ver con el ámbito judicial ni el ámbito... o sea que también los defensores... son dos caminos por separados, son interesantes. Actividades completamente separadas, que la justicia obviamente tiene que intervenir, obviamente que sí, pero ellos intervienen con sus peritos, su gente, sus estrategias, sus objetivos y procesos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y bajando una línea, hay un avión que sufre un accidente, entras vos, tu parte de investigación, y van a ver qué pasó. Exacto. Y cuéntame algo, o sea, de eso, hay esto de la famosa caja negra. Bueno, el trabajo por ahí lo que se ve, viste, Mayday y todos esos programas que son muy conocidos, te muestran el 10-15% de lo que es la investigación, porque ir al lugar donde lamentablemente pasan estas cosas tiene la espectacularidad de los medios, de las cámaras. Del show mediático. Exacto, el show mediático que lamentablemente ahí hay personas, ¿no? Que perdieron la vida, hay empresas que pierden un montón de dinero, son situaciones de crisis complejas. Y ahí, bueno, sí, obviamente se hace una recolección de evidencias, se llevan las famosas cajas negras, se retiran del lugar y demás, pero el trabajo fuerte de investigación está fuera de eso. Es lo que por ahí la gente no ve. Se trabaja con todas las documentaciones de las compañías, con análisis de laboratorio, de combustibles, desarmes de motores, de elementos, de componentes.
que está muy lejos por ahí de la espectacularidad que ves en la tele. Exacto. Y pasa a ser un trabajo técnico y científico más. Okay. De investigación, de escribir reportes, de reuniones y demás, que no es tan espectacular como Claro, como se ve. como en la televisión, el show, ¿no? Del avión en caída y las ambulancias llegando. Es lo que vende. Claro. Es lo que vende. Y ojo, y esa parte es real y hay toda una parte del sistema que está preparada para atender eso. Claro. Sistemas de emergencia, de bomberos, que trabajan y es crítico el trabajo que ellos hacen, salvando vidas, rescatando y demás. Pero lo que hacemos nosotros particularmente es como un ratito. Un ratito de eso, recolectar la evidencia, llevarse todo lo que hace falta y seguir trabajando en otro lado. Mirá, interesante. ¿Y alguna experiencia que hayas tenido que haya marcado acá en Argentina o personalmente? Sí, el primer encuentro con un accidente grande, lo que nosotros definimos como accidente mayor, fue el APA, para mí, que el APA fue en el inconsciente colectivo de los argentinos, fue el accidente más importante y fue en el 99. Y la gente lo sigue recordando como si hubiese sido hace poco. A nivel participar, por supuesto, yo era auxiliar, ayudante en ese momento, claro, recién arrancaba. ¿Y cómo fue? Y fue muy choqueante, muy choqueante desde lo humano, ¿no? Al principio, porque no lo leíste en los libros, lo viste, pero es el primer encuentro con la tragedia, ¿no? ¿Pero qué había pasado en sí? Es bastante complejo, fue un intento de despegue, la aeronave intentó despegar sin flap, sin una configuración para el despegue, sonaron un montón de alarmas, la tripulación desoyó esas alarmas, terminó como terminó el accidente, y después quedó la discusión. O sea, ¿el avión despegó? No llegó a despegar. Pero se impactó. Impactó al final de la pista de Aeroparque, y a partir de ahí del informe inicial que se hizo, fuera formal, ¿no? Digo, si habría mucha discusión sobre si responsabilizar o decir que era solamente un error de los pilotos o que había cierta normalización del desvío en su actuación. Y bueno, a partir de ahí el sistema empezó a discutir mucho qué pasaba, cómo se veían los accidentes. Y fue también una oportunidad de mejora que se retomó con los años. Pero fue un primer encuentro con algo importante. Sí, con algo importante y que nacional, te marca, ¿no? Nacional. Con algo que tuvo repercusión y con algo que te queda la vivencia. Hoy tengo las imágenes como si hubiese ido ayer. Sí. No es de algo traumático, ¿eh? Para nada. Pero desde la vivencia la tenés súper fresca. Perfecto. Tómate un Vamos a hacer un par de preguntas ahora. ¿Te animás? Vamos. Bueno, hay que contar a la gente que después de acá vamos a entrenar también. Obvio. Acá estamos preparados. Obvio. Sin raqueta no hay vida. Sí, exactamente. Y se viene. ¿Qué te trajo al tenis? ¿Qué me trajo al tenis? El tenis me trajo a mí. De chico, como te decía, ya en Córdoba, mi mamá y eso, era un club náutico donde yo iba. Y querían que navegue, que vaya a hacer windsurf en el lago. Ideal para hacer ese deporte. No, y para mí el agua es para estar hasta acá y no me gusta mucho el agua. En vacaciones. De hecho, tuve un accidente, me rompí la mandíbula navegando. Así que me escapaba de lo que me decían que vaya a navegar y me iba al tenis. Me iba por ahí horas al frontón solo, hermoso. A la escuelita. No, el frontón es espectacular. Sí, y el frontón, en esto que te decía. El mejor tip, el frontón. Que leía mucho. En una de esas cosas que leí una entrevista con Vilas. Sí. Y Vilas decía que hacía muchas horas de frontón. Totalmente. Y a mí eso me entró en la cabeza de chico. Y yo dije, si Vilas hace muchas horas de frontón. Es real. Yo voy a darle a las. Es real. ¿Qué te enamora más del tenis? Todo. Creo que las pasiones uno no las analiza, las siente. Sí. Y el tenis es parte de eso. Yo, no podré ser el mejor jugador o tener la mejor técnica, pero lo disfruto, me encanta, la paso bien, haga frío, haga calor, es el cable a tierra, el lugar donde estás cómodo, aparte en un ambiente como esto, donde entrenás con gente que te sentís bien. Eso es importante. Entonces para mí es un disfrute. El contexto, el contorno te ayuda a darle continuidad. Totalmente, por mucho tiempo, 100% ganancia.
En tu trabajo lidias con riesgos y decisiones bajo presión. ¿Qué es lo que puedes traer hacia el tenis de tu actividad? No traigo hacia el tenis, me llevo. Okay. Del tenis me llevo quizás el aplomo que uno tiene que tener, aunque a veces me cueste un montón. Sí. Pero creo que el tenis es, para mí, cada persona Sí. con su pasión, con su deporte, con su gusto, Sí. es lo que te da por ahí el resetear la cabeza y el concentrarte en esto y poder blanquearte de todo el alrededor, aunque sea por un par de horas que uno está acá y la pasa bien. Y el reset de la cabeza es lo que después te permite volver a enfocarte bien. Perfecto. ¿Te consideras competitivo dentro de la cancha o más estratégico y tranquilo? No, ya a esta altura creo que no soy una persona competitiva ni juego Sí. para competir. De hecho, juego los Sí. torneitos cuando los organizan y demás. Sí. Pero realmente hoy por hoy a esta edad yo lo juego para pasarla bien, para Sí. divertirme. Para mí venir a entrenar, venir a jugar acá está buenísimo. Yo me divierto, la paso bien, más allá de Sí. que el deporte, lo físico, que es Sí. bueno, etcétera, etcétera. El enfocarte adentro es como por un ratito jugar a ser profesional, ¿no? Sí, hermoso. Es Hermoso. jugar a eso, es jugar a decir, juego bárbaro. Exacto. Siento que juego espectacular y Exacto. por más que no sea tan bueno, no importa. Pero sentirte que podés y Y que tratar de seguir mejorando. exacto, cada Y que entrenamiento vamos mejora. a entrenar tal golpe y Eso. vamos a tratar de hacerlo mejor. Y Eso. esa dinámica me encanta. Y Me también, encanta. como relacionando la otra pregunta, es el contexto, ¿no? Tu profesor, tu compañero, todo un contexto que Totalmente, permite sentirse totalmente. Yo cómodo. creo que si no me sintiese cómodo, Sí. directamente no vendría, buscaría otra actividad para hacer. A esta altura, para mí hacer un deporte, Sí. lo primero es sentirme cómodo humanamente. Por ejemplo, yo no debería ir al gimnasio y hacer Sí. todo eso, y a mí no me hace sentir cómodo por ahí el gimnasio. Me ha notado varias veces, pero si yo no me siento cómodo en un ámbito, Sí. no puedo. No puedo. Sí, es una actividad deportiva, siempre hay que tratar de hacerlo la que a uno le guste para tratar de mantener el tiempo, porque me anoto Absolutamente. al gimnasio 2 semanas. Si no me gusta hacer gimnasio, viste, en 2 semanas estoy afuera. Sí, Absolutamente. sí, en este caso tenis, pero también puede ser fútbol, básquet, Lo vóley. que a vos te guste, lo que a vos te Exacto. guste, pero te tenés que sentir cómodo. Sí, 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 Tiene sí. que haber algo. Si no está ese algo, por lo menos a mí Sí, obligado no me gusta. sí, 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 sí. En la aviación, la gestión emocional es clave. Más vos que estás en momentos importantes. ¿Cómo manejas el fracaso o frustración en el deporte? Qué difícil. En el ámbito profesional, los momentos críticos uno los entrena y está preparado para la crisis, Sí. para manejar personal, para hablar o decir determinadas cosas. Con protocolos. Con protocolos, todo Sin, apoyado con lo que el deber ser, el by the book, etcétera, no puedes etcétera. salirte del protocolo. No Porque si no podés, sos. no hay que inventar nada ahí, hay que apelar al entrenamiento. Sí. Y que al Y final, por más que no el resultado final no sea favorable, dentro del protocolo estás cubierto, después, digamos. tal cual, después se revisará el protocolo, Sí. pero en el momento no es momento de innovar. Cuanto mayor es la complejidad, más te apegás a un protocolo, Sí. ¿sí? No es momento de querer innovar o hacer, apelar a la creatividad, Sí, sí, sí. llamémosle. Los protocolos están escritos por algo y porque están pensados en frío, y tomar decisiones en caliente por ahí te llevaría a ser impulsivo o actuar fuera de la racionalidad, Claro. ¿no? Por eso en este tipo de actividades es muy importante el diseño y el entrenamiento de todo Ok. tipo de protocolo. Cosa que para mí es Y en el deporte. inmerso en el deporte. Pierdo dos Ahí. bolas y ya la tercera me frustra Sí, sí, completamente sí, y me sí. cuesta muchísimo salir de ahí. Una Ok. doble falta y me quedé. Y cuesta salir, ¿no? Sí, el error en el tenis me cuesta muchísimo salir. Ok, Me frustra bastante y puedo tirar un partido porque me empiezo a equivocar ok. y me cuesta salir de ese lugar. Es importante eso, Fallo detectarlo. mío, Sí, sí, pero, fallo pero es 100% importante mío. también Es algo
creo que es para corregir y para seguir aprendiendo de eso. Sí, totalmente, porque muchas veces tenísticamente, físicamente nos sentimos bárbaros también, Claro. ¿no? Vengo entrenando, vengo pegándole lindo y hay momentos donde pasan eso, Sí, ¿no? Me desconecto un poco. Otra cosa que para mí cuesta linkear y cuesta matchar, y creo que a todos nos pasa, los que jugamos en un estándar así, es llevar por ahí el nivel de lo que estás entrenando, de lo que estás pegando al partido. Totalmente. ¿No? Donde por ahí estás entrenando con una velocidad buena, estás impactando bien y todo, y llega el partido y no es lo mismo. Sí, totalmente, cuesta, y también va cambiando un poco porque son otras velocidades, otro ritmo, otra intensidad de partido, ya no de entrenamiento, y está bueno eso, detectarlo. Sí. Al final todo es aprendizaje, ¿no? Absolutamente. El error hace parte del aprendizaje y tiene que existir para poderlo mejorar. ¿Te acordás de tu primer día jugando al tenis? El primer día, el que dices... El primero, me acuerdo, tengo la vivencia de las primeras clases. Era un profe, un alemán. Eso me acuerdo que era un alemán en Córdoba. Flaquito, rubio, alto. Tengo esa imagen. No me acuerdo bien el nombre. No quiero decirlo porque no lo tengo, imagínate, en alemán. Y después sí, cuando vivía en San Miguel, había canchas, un club de tenis cerca, y también fui a la escuelita ahí de chiquito, pero tenía esto que te decía, que era un poco frustrante para mí. Al principio... Esas clases, eso mucho no me... Sí, después, bueno, ya te fuiste... Sí, eso por ahí hizo que en la adolescencia por ahí no le diera tanta continuidad y lo retomara un poco más más grande. Mira, tengo una hermosa pregunta acá. A ver. ¿Tener rituales antes de jugar? La música. ¿Qué música? La música. O sea, antes de ir al partido te pones... Cuando vengo para acá, tanto cuando vengo para acá o cuando voy a jugar, tengo un playlist específico para entrenar de música que a mí me... Clave. Sí. Es clave, esa está buena, ¿eh? Y es una mezcla, no es decir, bueno, es una banda en particular, no, mezcla de cosas, pero son canciones que te vamos, ponen que se energía, puede. claro, exacto. Pero pasa en vamos, el dale, también tengo eso, escucho, por ejemplo, escucho Los Redondos, escucho por ahí más cosas de rock clásico, muy variado, no sé, un día puedo escuchar Judas Priest, al otro día puedo escuchar, no sé, Guns N' Roses. De hecho, ahora venía escuchando Guns N' Roses. Vale, vamos a musicalizar esta parte con algo así. Así que sí, eso es parte del ritual. Perfecto. Un tip, un consejo para un joven que está empezando, quiere anotarse en una actividad deportiva. Si es tenis, un lujazo, un lindo, pero si va a empezar una carrera o un deporte, una actividad, ¿qué le dirías a ese joven? A ver, muchas cosas, pero primero, cualquier actividad deportiva que empieces, todos los deportes que hacemos los hacemos porque nos gusta, porque es nuestra pasión, y creo que para los chicos no deberían empezar con el foco de que van a ser profesionales, ¿no? Creo que eso te puede correr el foco del aprendizaje y del resto de tu vida. Porque los que llegan son un puñado y son elegidos y son tocados por la varita. No quiere decir que alguien no lo pueda hacer, pero creo que siempre el foco tiene que decir: es mi lugar, es donde me siento bien, hago mi deporte, disfruto con mis compañeros, con mis profes, etcétera. Si el día de mañana estoy para la alta competencia, bienvenido sea, obvio, hermoso. Totalmente. Ojalá sea así, pero creo que el primer chip tiene que ser ese: disfrutalo, vivilo, jugá, aprendé, perfeccioná, no te frustres, no te frustres, que te salga 1000 veces mal. Creo que no es por hacer publicidad de ninguna marca, pero hubo una publicidad hace unos años que me encantó, me pareció fascinante, una campaña de Topper que se llamaba 1000 rivales antes que el rival, el corazón manda. Me pareció maravillosa, de hecho la uso en algunas charlas, en donde, por ejemplo, había un equipo de básquet que entrenaba en un gimnasio, todos chicos con camiseta de distinto color y qué sé yo, y lo sacaban porque tenían que alquilar el gimnasio para otra cosa porque no había plata. Después otros chicos que estaban jugando al tenis también, que no tenían muchos recursos y demás, pero le ponían toda la garra. Y era de eso, ¿no? Vencer todas las barreras con un fin último, que en realidad no existe ese fin último. Siempre se va a ir corriendo. Siempre se va a ir corriendo. Pero está bueno que vos lo corras y siempre lo quieras correr. Exacto, llegar a correrlo. Bueno, llegué a esto, bueno, ahora voy un poquito más. Y ahora voy un poquito más. ¿Por qué deberían leer tu libro?
Para cualquier profesión, cualquier actividad donde vos te pongas en riesgo, la actividad sea un riesgo en sí mismo, Sí. para prestar un bien o un servicio, creo que te puede servir para tener estrategias para que vos trabajes más seguro. ¿Y dónde pueden conseguir el libro? Dentro de un par de semanas en todas las librerías. La editorial es Ediciones Sicus, Ok. así que allí también. Y en mi red social que es @augusto.safety. Ok, ahí también cualquier información. Que quiera seguirme está mi página con mi nombre o mi Instagram. ¿Qué te gustaría que la gente recuerde de vos? Qué difícil. Si tuviesen que recordarme a alguien que hizo las cosas con mucha pasión en todos los ámbitos donde se puso a hacerlas. Creo que es eso, ¿no? Que le puse mucha pasión siempre a todo. Perfecto, perfecto. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por esta hermosa charla. Bueno, excelente, Nos muchas vemos gracias. en la próxima. Chao.